Buenos días, licenciada. Mi nombre es Cara Gabriela López Orozco, carnet 1512-922. Soy de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, sección 71, del curso de Estrategias de Comunicación Lingüística. El día de hoy vengo a presentarle un proyecto de expresión oral acerca del libro Don Quijote de la Mancha, capítulo 23. Empezamos. Capítulo 24. De lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuenta, viéndose tan mal parado Don Quijote, dijo a su escudero: Siempre, Sancho, lo he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en la mar. Si yo hubiera creído lo que me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre, pero ya está hecho. Paciencia y escarmentar para desde aquí adelante. Así escarmentará vuestra merced, respondió Sancho, como yo soy turco, pero pues dice que si me hubiera creído, se hubiera excusado este daño. Créame ahora y excusará otro mayor, porque le hago saber que con la Santa Hermandad no hay que usar de las caballerías, que no se le da a ella por cuantos caballeros andantes hay dos maravedís. Y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los oídos. Naturalmente eres cobarde, Sancho, dijo Don Quijote, pero ¿por qué no digas que soy contumaz y que jamás hago lo que se me aconseja? Pero esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes. Mas ha de ser con una condición, que jamás, en vida ni en muerte, has de decir a nadie que yo me retiré y aparté desde este peligro o miedo, sino por complacer a tus ruegos. Que si otra cosa dijeres, mentirás en ello. Y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora te desmiento, y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensaré o lo dijeres. Y no me repliques más, que en solo pensar que me aparto y retiro de algún peligro, especialmente de este, que me parece que lleva algún no es, de sombra de miedo, estoy ya para quedarme, y para guardar aquí solo. No solamente a la Santa Hermandad que dices y temes, sino a los hermanos de las 12 tribus de Israel, y a los 7 macabeos, y a Castor, y a Pólux, y aun a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo. Señor, respondió Sancho, que retirador no es huir, ni el esperar es cordura. Cuando el peligro sobrepuja la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para mañana, y no aventurarse todo en un día. Y sepa que, aunque safio y villano, todavía se me alcanza algo de esto que llama un buen gobierno. Así que no se arrepienta de haber tomado mi consejo, si no suba en Rocinante, si puede, o si no, yo le ayudaré y sígame. Que el caletre me dice que hemos menester ahora más los pies que las manos. Don Quijote sin replicarle más palabra, y guiando a Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de Sierra Morena que ahí junto estaba, llevando Sancho intención de atravesarla toda, e ir al salir al viso o al almodóvar del campo, y esconderse algunos días por aquellas asperezas, por no ser hallados si la hermandad los buscase. Anímole a esto haber visto que de la refriega de los galetos se habían escapado libre la despensa que sobre su asno venía, cosa que la juzgó a milagro, según fue lo que llevaron y buscaron los galeotes. Aquella noche llegaron a la mitad de las entrañas de Sierra Morena, a donde le apareció a Sancho pesar aquella noche y aún otros algunos días. A lo menos todos aquellos que durase el mantolaje que llevaba, y así hicieron noche entre dos peñas y entre muchos alcornoques. Pero la suerte fatal, que según opinión de los que no tienen lumbre de la verdadera fe, todo lo guía, guisa y compone a su modo, ordenó que Gines de Pasamonte, el famoso embustero y ladrón, que de la cadena, por virtud y locura de Don Quijote, se había escapado, llevado del miedo de la Santa Hermandad, de que con justa razón temía, acordó esconderse en aquellas montañas y llevóle su suerte y su miedo a la misma, parte donde había llevado a Don Quijote. Se había escapado, llevado del miedo de la Santa Hermandad, de quien justa razón temía, acordó esconderse en aquellas montañas, y llevóle su suerte y su miedo a la misma parte donde había llevado a Don Quijote y a Sancho Panza. Ahora hay tiempo que los pudo conocer y a punto que los dejó dormir, y como siempre, los malos son desgraciados, y la necesidad sea ocasión de acudir a lo que no se debe, y el remedio presente vence a los por venir, Gines, que ni era ni agradecido ni bien intencionado, acordó de hurtar al asno a Sancho Panza. No curándose de Rocinante, por ser prenda tan mala para empañada como para vendida, dormía Sancho Panza, hurtóle su juramento, y antes que amaneciera se halló bien lejos del poder de ser hallado.
Salió Laura alegrando la tierra y entristeciendo a Sancho Panza, porque halló menos su rucio, el cual viéndose sin él, comenzó a hacer el más triste y doloroso llanto del mundo. Y fue de manera que don Quijote despertó a las voces y oyó que en ellas decía: Oh hijo de mis entrañas, nacido en mi mesma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis cargas, y finalmente sustentador de la mitad de mi persona. ¿Por qué con 26 maravedís que ganaba cada día mediaba yo mi despensa? Don Quijote, que vio el llanto y supo la causa, consoló a Sancho con las mejores razones que pudo, y le rogó que tuviese paciencia, prometiéndole de darle una cédula de cambio para que le diese 3 en su casa, de 5 que había dejado en ella. Consólese Sancho con esto, y limpió sus lágrimas, templó sus sollozos y agradeció a don Quijote la merced que le hacía, al cual, como entró por aquellas montañas, se alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba, reduciéndosele a la memoria de los maravillosos aquecimientos que en semejantes soldades y asperezas habían sucedido a caballos andantes, e iba pensando en estas cosas, tan embebecido y transportado en ellas, que de ninguna otra se acordaba. Ni Sancho llevaba otro cuidado, después que le pareció que caminaba por parte segura, sino de satisfacer su estómago con los relieves que el despejo clérica habían quedado, y así iba tras su amo, cargado con todo aquello que había de llevar el rucio, sacando de un costal y ambulando en su paz, y no se le diera por hallar otra aventura, entretanto que iba de aquella manera un arditre. Alzó los ojos y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo, por lo cual se dio priesa a llegar a ayudarle, si fuese menester, y cuando llegó fue a tiempo que alzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos o podridos del todo, y deshechos, mas pesaban tanto que fue necesario que Sancho se apegase a tomarlos, y mándole su amo que viese que en la maleta venía, hízolo con mucha presteza Sancho, y aunque la maleta venía cerrada con una cadena y su candado por lo roto y podrido de ella, vio lo que en ella había, que eran 4 camisas de delgada holanda y otras cosas de lienzo no menos curiosas que limpias. Y en un penizuelo hallaron un buen montecillo de escudos de oro, y así como los vio, dijo: Bendito sea todo el cielo, que nos ha deparado una aventura que sea de provecho. Y buscando más, halló un librillo de memoria, ricamente guarnecido. Este le pidió don Quijote, y mándole que guardase el dinero y lo tomase para él, besóle las manos Sancho por la merced, y desvalijando a la valija de su lencería, lo puso en el costal de la despensa. Todo lo cual visto por don Quijote, dijo: Sancho, ¿y no es posible que sea otra cosa, que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra, y salteándole malandrines le debieron de matar, y le trujeron a enterrar en estas escondidas partes? No puede ser eso, respondió Sancho, porque si fueran ladrones no se dejaran aquí este dinero. Verdad, dices don Quijote, y así no adivinó ni doy en lo que esto pueda hacer. Mas espérate, veremos si en este librillo de memoria hay algunas cosas escritas por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos. Abrióle, y lo primero que hallamos en el escrito, como en borrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto, que leyéndole alto, porque Sancho también lo oyese, vio que decía de esta manera: O le falta amor conocimiento, o le sobra crueldad, o no es mi pena, igual a la ocasión que me condena, al género más duro de tormento. Pero si amor es Dios, es argumento, que nada ignora y es razón muy buena. Que un Dios no sea cruel, pues, ¿quién ordena el terrible dolor que adoro y siento? Si digo que sois vos, Fili, no acierto. Que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Presto habré de morir, que es lo más cierto. Que al mes de quien la causa no se sabe. Milagro es acertar la medicina. Por esta trova, dijo Sancho, no se puede saber nada. Si ya no es que por ese hilo de que está ahí se saque el ovillo de todo. ¿Qué hilo está aquí? Dijo don Quijote. Paréceme, dijo Sancho, que vuestra merced nombró a hilo. No, dijo sino Fili, respondió don Quijote, y este sin duda es el nombre de la dama de quien se queja el autor.
de este soneto, y a fe que debe ser razonable poeta, oyóse poco del arte. Luego también, dijo Sancho, ¿se le entiende a vuestra merced de trovas? Y más de lo que tú piensas, respondió don Quijote, y veráslo cuando lleves una carta escrita en verso de arriba abajo, a mi señora Dulcinea del Toboso, porque quiero que sepa, Sancho, que todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos, que estas dos habilidades o gracias, por mejor decir, son anexas a los enamorados andantes. Verdad es que las coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de primor. Lea más vuestra merced, dijo Sancho, que ya hallará algo que nos satisfaga. Volvió a la hoja don Quijote y dijo, esto es prosa y parece carta. ¿Carta misiva, señor? Preguntó Sancho. En el principio no parece sino de amores, respondió don Quijote. Pues lea vuestra merced alto, dijo Sancho, que gusto mucho de estas cosas de amores. ¿Qué me place? Dijo don Quijote. Y leyendo alto, como Sancho se lo había rogado, vio que decía de esta manera. Tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan a parte donde antes volverán tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Desechásteme, oh ingrata, porque quien tiene más, no por quien vale más que yo. Mas si la virtud fuera riqueza que se estimara, no envidiara yo dichas ajenas, ni llorara desdichas propias. Lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras. Por ellas entendí que eras ángel, y por ellas conozco que eres mujer. Quédate en la paz, causadora de mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos, porque tú no quedes arrepentida de lo que hiciste, y yo no tome venganza de lo que no deseo. Acabando de leer la carta, dijo don Quijote, menos por esta que por los versos se puede sacar más de quien la escribió, es alguien desdeñado amante. Y hojeando casi todo el librillo hay otros versos y cartas, que algunos pudo leer y otros no, pero lo que todos contenían eran quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes, solenizados los unos y llorados los otros. En tanto que don Quijote pasaba el libro, pasaba en Sancho la maneta sin dejar rincón en toda ella, ni en el cojín que no buscase, escuadreñase en que diese, ni costura que no deshiciese, ni vedija de lana que no escarmenase, porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado. Tal golosina había despertado en él los hallados escudos, que pasaban de 100, y aunque no halló más de lo hallado, dio por bien empleado los vuelos de la manta, el vomitar del breaje, las bendiciones de las estacas, las puñadas del arriero, la falta de las alforrajes, el robo del gabán y toda hambre, sed y cansancio que había pasado en servicios de su buen señor, pareciéndole que estaba más que re bien pegado con la merced recibida de la entrega del hallazgo. Con gran deseo quedó el caballero de la triste figura de saber quién fuese el dueño de la maleta, conjeturando por el soneto y carta, por el dinero en oro y por tan buenas camisas que debían ser de algún principal enamorado, a quien desdenes y malos tratamientos de su dama debían de haber conducido a algún desesperado término. Pero como por aquel lugar inhabitable y escabroso no parecía persona alguna de quien poder informarse, no se curó de más que de pasar adelante, sin llevar otro camino que aquel que Rocinante quería, que era por donde él podía caminar, siempre con imaginación, que no podía faltar por aquellas malezas alguna extraña aventura. Yendo pues con este pensamiento, vio que por cima de una monteñuela que delante de los ojos se le ofrecía, iba saltando un hombre de risco en risco y de mata en mata, con extraña ligereza. Figurósele que iba desnudo, la barba negra y espesa, los cabellos muchos y rebultados, los pies descalzos y las piernas sin cosa alguna. Los muslos cubrían unos calzones, al parecer de terciopelo leonado, mas tan hechos pedazos que por muchas partes se le descubrían las carnes. Traía la cabeza descubierta, y aunque pasó con la ligereza que se ha dicho, todas estas menudancias miró y notó en el caballero de la triste figura, y aunque lo procuró, no pudo seguirle, porque no era dado a la debilidad de Rocinante andar por aquellas asperezas, y más siendo él de suyo pasicorte y flemático. Luego imaginó don Quijote que aquel era el dueño del cojín y de la maneta,
y propuso así de buscalle, aunque supiese andar un año por aquellas montañas, hasta hallarle, y así mandó a Sancho, que se apease del asno y atajase por la una parte de la montaña, que él iría por la otra, y podría hacer que topasen con esta diligencia, con aquel hombre que con tanta priesa se les había quitado de adelante. No podré hacer eso, respondió Sancho, porque en apartándome de vuestra merced, luego es conmigo el miedo, que me asalten con mil géneros de sobresalto y visiones. Y sírvale esto que digo de aviso, para que de aquí en adelante no me aparte un dedo de su presencia. Así será, dijo el triste figura, y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo, el cual no te ha de faltar, aunque te falte el ánima del cuerpo. Y vente ahora tras mí poco a poco, o como pudieras, y haz de los ojos lanternas, rodeamos esta surresuela. Quita toparemos con aquel hombre que vimos, el cual sin duda alguna no es otro que el dueño de nuestro hallazgo. A lo que Sancho respondió, harto mejor sería no buscarle, porque si la hallamos y acaso fuese el dueño del dinero, claro está que lo tengo que restituir, y así fuera mejor, sin hacer esta inútil diligencia, poseerlo yo con buena fe, hasta que por otra vía menos curiosa y diligente pareciera su verdadero señor, y quizás fuera tiempo que lo hubiera gastado, y entonces el rey me hacía franco. ¿Engañaste en esto, Sancho? Respondió don Quijote, que ya hemos caído en sospecha de quién es el dueño, cuasi adelante estamos obligados a buscarle y volvérselos. Y cuando no le buscásemos, la vehemente sospecha que tenemos de que él sea o nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese. Así que, Sancho amigo, no te dé pena el buscalle, porque aquí a mí se me quitará si le hallo. Así picó a Rocinante y siguióle Sancho a pie a cargado a merced. Aguinecí de pasamonte y habiendo rodeado parte de la montaña, hallaron un arroyo caído muerta y medio comida de perros, y pica de grajos, una mula ensillada y enfrenada, todo lo cual confirmó en ellos más la sospecha de que aquel que hubiera era el dueño de la mula y del cojín. Estándola mirando, oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado, y a deshora, a su siniestra mano, parecieron una buena cantidad de cabras, y tras ellas, por encima de la montaña, pareció el cabrero que las guardaba, que era un hombre anciano. Diole voces don Quijote, y rogándole que bajase donde estaba, él respondió a gritos que quienes le habían traído por aquel lugar, pocas o ninguna veces pisado sino de pies de cabras o de lobos, y de otras fieras que por ahí andaba. Respondiéndole Sancho que bajase, que de todo le darían buena cuenta, bajó el cabrero, y en llegando a don Quijote estaba, dijo, apostaré que está mirando a la mula de alquiler, que está muerta en esa hondonada, pues a buena fe que ya hay 6 meses en este lugar. Dígame, ¿han topado por ahí a su dueño? No hemos topado a nadie, respondió don Quijote, sino a un cojín y a una maletilla que no lejos de este lugar hallamos. También la hallé yo, respondió el cabrero, mas nunca la quise alzar ni llegar a ella, temeroso de algún desmán y de que no me la pidiesen por de hurto, que es el diablo sutil. Y debajo de los pies se levanta el hombre, cosa donde tropieza y calla, sin saber cómo ni cómo no. Eso mismo es lo que yo digo, respondió Sancho, que también la hallé yo y no quise llegar a ella como un tiro de piedra. Ahí la dejé y ahí se queda como se estaba, que no quiero perro con cencerro. Decidme, buen hombre, dijo don Quijote, ¿sabéis vos quién sea el dueño de estas prendas? Lo que sabré yo decir, dijo el cabrero, es que habrá al pie de 6 meses, poco más o menos, que veo una majada de pastores que estará como 3 leguas de este lugar, un mancebo de gentil talla y apostura, caballero sobre esa mesma mula que ahí está muerta, y con el mesmo cojín y maleta que decís que hallaste y no tocaste, pregúntonos cuál parte de esta sierra era la más áspera y escondida. Dijimosle que era esta donde ahora estamos, y es así la verdad, porque si entráis media lengua más adentro, quizás no acertéis a salir. Y estoy maravillado de cómo habéis podido llegar aquí, porque no hay camino ni senda que a este lugar encamine. Digo pues, que en oyendo nuestra respuesta, el mancebo volvió las riendas y encaminó hacia el lugar donde le señalamos, dejándonos a todos contentos de su buen talle y admirados de su demanda y de la prisa con que le veíamos caminar y volverse hacia la sierra. Y desde entonces nunca más le vimos, hasta que desde ahí algunos días
salió al camino a uno de nuestros pastores, y sin decirle nada, se llegó a él y le dio muchas puñadas y coces, y luego se fue a la borrica del hato y cuando pan y queso en ella traía. Y con extraña ligereza hecho esto, se volvió a emboscar en la sierra. Como esto supimos algunos cabreros, la anduvimos a buscar casi 2 días por lo más cerrado de esta sierra, al cabo de los cuales la hayamos metido en el hueco de un grueso y valiente alcornoque. Salió a nosotros con mucha mansedumbre, ya roto el vestido, y el rostro desfigurado y tostado del sol, de tal suerte que apenas le conocíamos, sino que los vestidos, aunque rotos, con la noticia de que ellos teníamos, nos dieron a entender que era el que buscábamos. Saludándonos cortésmente y en pocas y muy buenas razones, nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de aquella suerte, porque así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus muchos pecados le había sido impuesta. Rogámosle que nos dijese quién era, mas nunca lo pudimos acabar con él. Pedímosle también que cuando hubiese menester en el sustento, sin el cual no podía pasar, nos dijese dónde la hallaríamos, porque con mucho amor y cuidado se lo llevaríamos, y que si esto tampoco fuese de su gusto, que a lo menos saliese a pedirlo y no a quitarlo. A los pastores agradeció nuestro ofrecimiento, pidió perdón de los asaltos pasados y ofreció de pedido de ahí adelante por amor de Dios, sin dar molestia alguna a nadie. En cuanto a lo que tocaba la estancia de su habitación, dijo que no tenía otra que aquella que le ofrecía a la ocasión donde le tomaba la noche, y acabó su plática con un tan tierno llanto que bien fuéramos de piedra, los que escuchado le habíamos si en él no lo acompañáramos. Considerándolo como le habíamos visto la vez primera, y cual le veíamos entonces, porque como tengo dicho, era muy gentil y agraciado mancebo, y en su cortés y concertadas razones mostraba ser bien nacido y muy cortesana persona. Que puesto que éramos rústicos los que escuchábamos su gentileza, era tanta que bastaba darse a conocer a la misma rusticidad. Y estando en lo mejor de su plática, paró y enmudeció. Clavó los ojos en el suelo por un buen espacio, en el cual todos estuvimos quedos y suspensos, esperando qué había de parar aquel embelesamiento, con no poca lástima de verlo, porque por lo que lo hacía abrir los ojos, estar fijo mirando el suelo sin mover pestaña gran rato, y otras veces cerrarlos, apretando los labios, enarcando las cejas, fácilmente conocimos que en algún accidente de locura le había sobrevenido. Mas él nos dio a entender presto ser verdad lo que pensábamos, porque se levantó con gran furia del suelo, donde se había echado y arremetió con el primero cayó junto a sí, con tal denuedo y rabia que si no se lo quitáramos le matara a puñadas y a bocados. Y todo esto hacía diciendo, ¡ah, fermetido Fernando! Aquí me la pagarás sin razón que me hiciste. Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manida todas las maldades juntas, principalmente la fraude y el engaño. Y a estas añadía otras razones que todas se encaminaban a decir mal de aquel Fernando y a tacharle de traidor y fementido. Quitámosle pues con no poca pesadumbre y él, sin decir más palabra, se apartó de nosotros y se emboscó corriendo por entre sus jarares y malezas, de modo que no nos imposibilitó el seguirle. Por esto conjeturamos que la locura la venía a tiempo, y que algunos que se llamaban Fernando le debían de haber hecho alguna mala obra, tan pesada cuanto le mostraba el término al que le había conducido. Todo lo cual se había confirmado después acá con las veces, que han sido muchas, que él ha salido al camino, unas a pedir a los pastores que le den lo que llevan para comer, y otras a quitárselo por fuerza. Porque cuando está con el accidente de la locura, aunque los pastores se lo ofrezcan de buen grado, no lo admite, sino que lo toma a puñadas y cuando están en suceso lo pide por amor de Dios, cortés y comedidamente, y rinde por ello mucha gracia y no con falta de lágrimas. Y en verdad os digo, señores, prosigo el cabrero, que ayer determinamos yo y 4 zagales, los 2 criados y los 2 amigos míos, de buscarla hasta tanto que la hallemos. Y después de hallado, ya por fuerza, ya por grado, le hemos de llevar a la villa de Almodóvar, que está de aquí a 8 leguas, y ahí le curaremos. Si es que su mal tiene cura, o sabremos quién es cuando esté en suceso. Y si tiene parientes a quien dar noticia de su desgracia, esto es, señores, lo sabré decir de lo que me habéis preguntado. Y entended que el dueño de las prendas que hallaste es el mismo que viste pasar con tanta ligereza como desnude, que ya había dicho don Quijote como había visto pasar aquel hombre saltando por la sierra.
el cual quedó admirado de lo que el cabrero había oído, y quedó con más deseos de saber quién era el desdichado loco, y propuso en sí lo mismo que ya tenía pensado, de buscarle por toda la montaña sin dejar rincón ni cueva en ella que no mirase hasta hallarle, pero hizo lo mejor la suerte de lo que él pensaba ni esperaba, porque en aquel mismo instante pareció por entre una quebrada de una sierra que salía donde ellos estaban el mancebo que buscaba, el cual venía hablando entre sí cosas que no podían ser entendidas de cerca, cuanto más de lejos. Su traje era cual se había pintado, solo que llegando cerca vio don Quijote que un coleto hecho pedazos que sobre sí traía era de ámbar, por donde acabó de entender que persona que tales hábitos traía no debía ser de ínfima calidad. En llegada el mancebo a ellos les saludó con una voz desentonada y bronca, pero con mucha cortesía. Don Quijote le volvió las saludes con no menos condescimiento y apeándose de Rocinante con gentil continente y donaire, le fue a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de lenguas tiempos le hubiera conocido. El otro, a quien podemos llamar el roto de la mala figura, como a Don Quijote el de la triste, después de haberse dejado abrazar, le apartó un poco de sí y puestas sus manos en los hombros de Don Quijote, le estuvo mirando, como que quería ver si le conocía, no menos admirado quizás de ver la figura, talle y armas de Don Quijote, que Don Quijote lo estaba de verle a él. En resolución, el primero que habló después del abrazamiento fue Roto, y dijo lo que se dirá adelante. Capítulo 23. Es el inicio de la más rara aventura de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza en Sierra Morena. En este capítulo, Don Quijote y Sancho Panza se encuentran apedrados por los delincuentes a los que Don Quijote dejó libres. Por lo tanto, tienen que esconderse en una sierra, en la cual encontrarán diferentes aventuras que demostrarán ciertas actitudes que cada uno de ellos tiene, siendo Don Quijote más aventurero y con más imaginación, y Sancho Panza siendo un poquito más realista que Don Quijote. La verdad, me gustó mucho este capítulo y espero seguir leyendo más de él. Gracias. A continuación, diré las palabras más novedosas que encontré en este capítulo. Maravedís, según la Real Academia Española, es una antigua moneda española que ha tenido diferentes valores, en general bajos. Alcorneque, según la Real Academia Española, es un árbol que porte medio de hojas de perenne, originario de Europa y del norte de África, muy extendido antrópicamente por la explotación de su corteza de la que se obtiene el corcho. Mancebo, según la Real Academia Española, es una persona joven, especialmente un hombre que ha dejado de ser niño, pero todavía no es un adulto.